La madrugada se abrió paso con un viento helado que bajaba de los cerros y se colaba por las rendijas de las casas de adobe. En la choza de Pedro Ramírez y su esposa María reinaba un silencio pesado, solo roto por el llanto débil de un recién nacido. Pero no era el niño nuevo quien lloraba con fuerza, sino el mayor, un bebé de 9 meses llamado Andrés, que apenas gemía como si la vida se le escapara poco a poco. Desde su nacimiento Andrés había sido distinto, no respondía al llamado de su madre. No balbuceaba como otros niños y sus ojos se perdían en un punto invisible, como si miraran algo que nadie más veía. Las vecinas cuchicheaban cada vez que María pasaba con él en brazos. Ese muchacho no va a servir para nada, está tocado del juicio. Aquellas palabras eran como piedras sobre el corazón de la madre, que lo amaba aunque sintiera que el destino ya lo había marcado. La miseria era la sombra que nunca los dejaba. Pedro había perdido su jornal semanas atrás, apenas conseguía unos pesos cargando leña o cuidando animales ajenos. La llegada del segundo hijo, un varón fuerte y sano, fue celebrada por el pueblo como bendición, pero en el hogar fue motivo de desvelo. Con un niño vigoroso y otro considerado defectuoso, la pobreza se volvió insoportable. Esa madrugada de febrero Pedro se levantó antes que el gallo cantara, encendió una vela de cebo y miró a su esposa dormida abrazada al recién nacido. En el rincón, sobre un petate frío, Andrés respiraba con dificultad. Pedro lo tomó en brazos. Temblaba, no solo por el frío que calaba hasta los huesos, sino por lo que estaba a punto de hacer. Atravesó el patio cubierto de escarcha y caminó hacia el arroyo. Cada paso le pesaba como si arrastrara cadenas. Dios me perdone, murmuraba con la voz hecha trizas. El agua corría con fuerza, golpeando las piedras con un murmullo helado. Allí, entre la bruma de la madrugada, puso al niño sobre una manta vieja. Andrés lo miró con esos ojos oscuros que parecían no parpadear nunca. No lloró, solo respiraba con un sonido débil, como un quejido que se confundía con el rumor del agua. Pedro se dio media vuelta. No se atrevió a mirar atrás. Corrió cuesta arriba, con el corazón hecho pedazos y la vergüenza pegada a la piel como sombra eterna. Las horas pasaron despacio. El sol apenas asomaba y el aire seguía cortante. El pequeño temblaba empapado. Sus labios se pusieron morados y la manta húmeda lo hundía más en el frío. Cuando parecía que la muerte ya lo tenía entre sus dedos, una figura apareció entre los matorrales. Era don Julián, campesino de rostro curtido y manos como raíces, viudo desde hacía años. Había bajado al arroyo para revisar sus trampas de pesca. Se detuvo al escuchar un leve gemido. Se acercó con cautela y descubrió el bulto sobre las piedras. Al destaparlo, vio al niño temblando al borde de dejar de respirar. El viejo se quedó inmóvil un instante, con los ojos llenos de rabia y dolor. ¿Qué clase de hombre abandona a su propio hijo?, murmuró. Lo cargó contra su pecho endurecido por el sol y lo envolvió en su ruana áspera. El calor de aquel campesino fue el primer refugio que conoció Andrés. Don Julián apretó al niño contra su pecho mientras avanzaba por la vereda que subía al caserío. El viento seguía mordiendo la piel, pero el calor de su cuerpo fue devolviendo vida al pequeño. Andrés abrió los ojos y, aunque no lloró, emitió un suspiro que al viejo le sonó como un llamado. «Aguanta, hijo, que todavía no es tu hora», murmuró con voz ronca, como si de pronto hubiera sentido que la criatura le pertenecía. Cuando llegó al pueblo, algunos hombres lo vieron pasar con el bulto en brazos. Dejaron de afilar machetes y de hablar de la sequía. «¿Qué traes ahí, Julián?», preguntó uno con sorna. El viejo no respondió. Solo siguió caminando con el ceño fruncido. Pero las mujeres fueron más rápidas en soltar la lengua. «Es el hijo de Pedro y María», murmuró una asomada desde su puerta. «Seguro lo dejaron porque está maldito. Ese niño no sirve para nada». Don Julián se detuvo y clavó la mirada en la mujer. «Malditos son los que tiran sangre inocente al río», dijo con firmeza. Siguió su camino hasta su choza, una construcción humilde de paredes torcidas y techo parchado con lámina. Allí, con manos temblorosas, encendió el fogón y calentó un poco de leche aguada que guardaba en una olla. Con una cuchara improvisada acercó el líquido a los labios morados del niño. Al principio Andrés no reaccionó, pero luego chupó con ansiedad, aferrándose a la vida como quien se aferra a una tabla en medio de la corriente. Mientras lo alimentaba,
El viejo pensó en su esposa difunta. Mira, Elena, parece que la vida me trajo otro encargo. Ya no volveré a cenar solo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y acarició la frente del niño. Decidió en ese instante que Andrés sería suyo, aunque el pueblo entero lo señalara. Al día siguiente la noticia corrió como fuego entre los corrales. Algunos lo llamaban loco, otros necio. Ese chamaco no va a vivir mucho, decían en la tienda. ¿Para qué encariñarse con lo que ya nació perdido? Don Julián no contestaba. Con el niño amarrado al pecho en un rebozo viejo, iba al campo a revisar sus surcos. Recogía leña y acarreaba agua del pozo. El pequeño permanecía callado sin reír ni llorar, como si observara un mundo que nadie más podía ver. Una tarde, en la cantina del pueblo, Pedro Ramírez escuchó los comentarios. Le ardió la cara de vergüenza. Bebió de un solo trago el aguardiente barato y salió tambaleando. Lo invadió la rabia, pero no se atrevió a reclamar nada. Sabía lo que había hecho. Sabía que, aunque la boca negara, el corazón jamás lo perdonaría. Mientras tanto, en la choza de Julián, la vida cobraba otro sentido. El viejo lo cuidaba como un padre. Le hablaba de las lluvias que no llegaban, de los surcos que pedían maíz, de los tiempos en que aún tenía fuerzas para trabajar de sol a sol. Y aunque Andrés no respondía, parecía escuchar cada palabra, como si almacenara en silencio todo lo que el campesino compartía. El pueblo seguía murmurando, pero Julián ya no era un hombre solo. Había encontrado en aquel niño abandonado una razón para seguir caminando. Los días se fueron hilando como las hebras de un costal viejo. El pequeño Andrés sobrevivió al invierno, aferrado al calor del fogón y a la obstinación de don Julián. En el pueblo decían que no duraría ni un mes, pero cuando llegó la primavera, el niño ya estaba más fuerte. Aún así, seguía distinto a los demás. No lloraba con estruendo, no balbuceaba, y parecía mirar los objetos con una atención rara, como si adivinara su forma más allá de lo visible. Julián lo llevaba en el rebozo amarrado a la espalda mientras trabajaba en el campo. Allí, el niño pasaba horas en silencio, observando las nubes, los surcos y los pájaros que volaban bajo. Mira, muchacho, le decía el viejo, esta tierra nos escupe de hambre, pero también nos da fuerza. No importa que seas diferente, lo importante es que respires y camines a tu modo. Las vecinas, siempre al acecho, cuchicheaban cada vez que lo veían pasar. Ese niño no habla, no ríe, está mal de la cabeza. Los hombres se reían en la cantina, burlándose de Julián, viejo loco, cría a un inútil. ¿Qué provecho le va a sacar? Pero él, sin responder, apretaba los dientes y seguía con el niño en brazos. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Una tarde de domingo, Julián llevó al pequeño a la plaza. Los niños corrían tras una pelota de trapo y las mujeres vendían empanadas en canastas. Andrés, sentado en las piernas de su padre adoptivo, no se unió al alboroto. En vez de mirar a los demás, se quedó siguiendo con la vista las ramas de un árbol que se mecían con el viento. Algunos muchachos se acercaron a burlarse. «Está bobo», gritó uno señalándolo con el dedo. «Ni siquiera sabe jugar». Julián se levantó con el niño en brazos y les lanzó una mirada dura. La bobería está en reírse de un inocente. «Váyanse antes de que les truene el chicote», advirtió. Los chamacos corrieron entre carcajadas, pero en el corazón de Julián ardía la rabia. Juró que nadie humillaría a Andrés mientras él estuviera vivo. El tiempo siguió su marcha. A los 2 años, Andrés caminaba con pasos torpes, pero firmes. No pronunciaba palabras, sin embargo, encontraba maneras de hacerse entender. Si tenía sed, llevaba de la mano a Julián hasta la olla de barro. Si quería calor, se acurrucaba junto al fogón. El viejo empezó a notar que el niño tenía una memoria especial. Recordaba los caminos del campo, señalaba con su dedo los lugares donde el agua brotaba de la tierra y reconocía a los animales antes que nadie. Una tarde de lluvia, mientras todos se refugiaban, Andrés se levantó y corrió hasta la puerta de la choza. Julián lo siguió intrigado. El pequeño señalaba con insistencia un rincón del techo. Cuando el viejo subió, encontró una gotera que estaba a punto de hundir la lámina. Lo remendó a tiempo y comprendió que el muchacho veía cosas que a otros se les escapaban. El pueblo lo seguía llamando el raro, pero para Julián aquel niño era un regalo.
Tú no naciste para encajar, Andrés, naciste para mostrar que el corazón vale más que las palabras. Le decía cada noche mientras lo arropaba en el petate. Y el niño, en silencio, lo miraba como si entendiera cada palabra con el alma. El tiempo no se detuvo. Andrés crecía delgado pero fuerte, con esa mirada fija que incomodaba a muchos. A los 4 años ya corría por los surcos de milpa como si la tierra le hablara. No pronunciaba palabra alguna, pero su silencio se había vuelto parte del paisaje. Don Julián lo miraba con orgullo cada vez que lo veía levantar una piedra para descubrir insectos o quedarse quieto escuchando el canto de los pájaros. En el pueblo, sin embargo, las lenguas eran más filosas que machete afilado. Ese niño es un estorbo, decían en la tienda. El viejo gasta el maíz en una boca inútil. María, la madre biológica, lo veía de lejos desde la puerta de su casa. Le hervía la sangre al reconocerlo, pero callaba por miedo a las preguntas. Pedro, su marido, no podía soportar la vergüenza. Bajaba la cabeza cada vez que veía pasar al muchacho de la mano de Julián. Era como si los ojos de su hijo lo persiguieran en silencio, recordándole su pecado. Un día de mercado, Julián llevó a Andrés con él para vender leña. El niño cargaba en la espalda un manojo de ramas más grande que su cuerpo. Los hombres en la plaza rieron al verlo. «Mírenlo. Parece burro flaco», gritó uno. Las carcajadas retumbaron en la plaza y un par de jóvenes se acercaron a empujarlo. Andrés cayó al suelo, pero no lloró. Se levantó despacio, con los ojos fijos en quienes lo habían tirado. Esa mirada heló a los burlones. Uno murmuró: «Da miedo. Parece que te atraviesa». Julián lo abrazó con fuerza. «No les hagas caso, hijo. El mundo no entiende lo que no puede nombrar». Lo alzó en brazos y se fue de la plaza con la dignidad intacta, aunque por dentro hervía de impotencia. Esa noche, frente al fogón, el viejo le habló con voz temblorosa. «Van a querer quebrarte, Andrés, porque no eres como ellos. Pero yo te digo una cosa. No se mide a un hombre por sus palabras, sino por la fuerza con que se mantiene de pie». Los años siguientes fueron de trabajo duro. Andrés acompañaba a Julián a cuidar las parcelas ajenas, a recoger tunas en el monte y a ordeñar vacas prestadas. Aunque no hablaba, aprendía todo mirando. Era como si grabara cada detalle en su mente. Sabía distinguir la lluvia por el vuelo de las aves y encontraba hierbas medicinales que ni los curanderos reconocían. Un día una tormenta azotó el caserío. El agua creció tanto que el arroyo amenazó con llevarse varias casas. Mientras la gente corría desesperada, Andrés señaló con insistencia una parte del cauce donde una gran piedra retenía el agua. Julián lo entendió al instante. Con ayuda de otros hombres lograron desviar la corriente justo a tiempo. Las casas se salvaron. Algunos comenzaron a verlo distinto. «Tal vez el muchacho no está tan mal», murmuraban. Pero otros seguían firmes en su desprecio. «Eso fue pura suerte. El raro sigue siendo carga». Julián, sin embargo, veía en esos ojos callados la chispa de algo grande. Y cada vez que el niño lo miraba en silencio, el viejo sentía que no estaba criando a un deshecho, sino a un corazón destinado a callar bocas con hechos, no con palabras. El tiempo siguió su camino, y Andrés ya no era el niño débil que muchos daban por perdido. A sus 8 años, aunque no pronunciaba palabra, su presencia se imponía. Tenía los ojos fijos y la frente erguida, como si supiera que cada paso suyo llevaba un peso mayor que el de otros. Don Julián lo miraba con orgullo, convencido de que el muchacho era prueba viviente de que la misericordia vale más que el juicio del pueblo. Una tarde de fiesta patronal, las campanas repicaban y la plaza estaba llena. Los músicos tocaban sones, los vendedores ofrecían pan dulce y tamales, y la gente reía. De pronto, un caballo desbocado irrumpió en medio de la multitud. La bestia arrastraba un lazo atado a su cuello y amenazaba con arrollar a varios niños que jugaban en el empedrado. El griterío fue inmediato. Nadie supo qué hacer. Andrés, sin dudar, corrió entre la polvareda. Con movimientos firmes, se plantó frente al animal y extendió sus manos. Los murmullos se apagaron. El caballo, en vez de embestirlo, frenó bruscamente, resoplando con furia. El niño acarició su frente y, con calma extraña, lo llevó hasta un poste donde lo amarró. Los pequeños se salvaron.
Un silencio pesado cubrió la plaza, roto después por un aplauso tímido, que pronto se convirtió en ovación. «Ese es el muchacho raro», dijo alguien. «El mismo que no habla». Pero ahora las palabras sonaban distintas, cargadas de respeto. Don Julián, con lágrimas en los ojos, lo abrazó frente a todos. «Aquí tienen al niño que despreciaron y hoy le salvó la vida. No necesita voz para demostrar lo que vale». Los murmullos de burla se transformaron en vergüenza. Algunos bajaron la mirada, otros se acercaron a darle las gracias. María, la madre biológica, observaba desde una esquina con el corazón desgarrado. Quiso acercarse, pero no pudo. La culpa era un muro demasiado alto. Pedro, en cambio, se escondió entre la multitud, incapaz de sostener la mirada de aquel hijo que había condenado al arroyo. Esa noche, de regreso a la choza, Julián se sentó junto al fogón con Andrés a su lado. El niño acariciaba una ramita, como solía hacerlo cuando pensaba. El viejo le habló con voz emocionada. «Hijo, hoy el pueblo vio lo que yo siempre supe. Que no importa lo que digan, ni las palabras que falten. Lo que importa es el corazón, y el tuyo es más grande que todos juntos». Andrés lo miró en silencio, con esos ojos que parecían entenderlo todo. Se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro del viejo. Julián, conmovido, le acarició el cabello. Afuera, el viento movía las ramas del mezquite como si aplaudiera también. Con el tiempo, el recuerdo de aquel día se convirtió en relato repetido en cada fogón del caserío. Decían que el muchacho que nunca habló había hecho callar al pueblo entero con un solo acto de valentía. Y don Julián, orgulloso, respondía siempre igual. «Dios me lo puso en el camino. Lo que otros tiraron como estorbo, para mí fue el mayor regalo».